Secundaria tercer grado. Formación cívica y ética. Los derechos humanos en la solución de conflictos. Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética vamos a revisar el tema Los derechos humanos en la solución de conflictos. Está con nosotros el profesor Isidro Navarro Rivera. ¡Bienvenido! Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Aprende en Casa 3. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre los conflictos que se presentan en distintos espacios de convivencia y la importancia de actuar en apego a la dignidad y los derechos humanos, como recursos que permitan transformar relaciones conflictivas en relaciones interpersonales que favorezcan una convivencia armónica, basada en los principios y valores que sustentan la cultura de paz. Antes de iniciar, les recuerdo que además de las medidas de salud, uso correcto de cubrebocas y lavado constante de manos, debemos afrontar los retos que día a día se nos presentan, organizándonos para mejorar nuestra productividad y aprender a distancia. Al protegerse ustedes, protegen a su familia y los demás. Durante la sesión vamos a revisar los aportes de la justicia, la dignidad y los derechos humanos para transformar las relaciones interpersonales y avanzar hacia una cultura de paz. Para ello, debemos recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento jurídico de validez internacional que considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Además, esta declaración surgió después de una de las guerras más cruentas de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que la preocupación por la paz hacia mediados del siglo XX comenzó a tomar mayor fuerza en el pensamiento de la sociedad occidental. Muy interesante, profesor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento importante para la defensa y promoción de la justicia. Pero antes de continuar, debemos recordar a las y los estudiantes que durante la sesión necesitarán un cuaderno o algo donde anotar, su libro de texto y lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen las hojas Ledger, el punzón y la regleta. No olviden anotar las ideas principales, dudas y reflexiones que surjan sobre este tema. Como decíamos, profesor, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa la importancia de reconocer la dignidad y los derechos de todas las personas. Se menciona que esto es la base para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. ¿Por qué la dignidad y los derechos son la base de la paz, la justicia y la libertad? Sugiero que primero pensemos en algunos ejemplos relacionados con esta pregunta. Así podremos reflexionar después sobre ellos. De acuerdo. Entonces, pensemos en un ejemplo en el que se muestre que el respeto a la dignidad humana es la base de la paz, la justicia y la libertad. Me parece muy bien, Nadia. Pensemos en los grupos indígenas del país. A principios del siglo XX, en los años previos a la Revolución Mexicana, estos pueblos habían sido despojados de gran parte de sus territorios, obligados a cambiar su lugar de residencia. Migraron casi siempre a lugares menos accesibles o con tierras menos fértiles. Muchos de estos grupos, al no poseer tierras, tuvieron que emigrar a las ciudades o alquilarse como peones en las haciendas. Sus jornadas de trabajo
eran muy largas, los salarios muy bajos. Se veían en la necesidad de pedir préstamos en las tiendas de las haciendas, llamadas tiendas de raya, en las que además los costos de los productos eran altos, así que al recibir su paga, debían dejar una gran parte del salario como pago de los préstamos que habían obtenido en la tienda de raya para volver a pedir fiado. Era un círculo de pobreza donde el acceso a la educación era muy limitado. No había garantías de salud o vivienda. Y por si fuera poco, en muchos lugares del país, expresar descontento o crítica al gobierno podía costar la vida. Esta situación se ha mantenido por muchos años y representa un conflicto que solo ha tenido ciertos avances, pero no ha podido resolverse totalmente con soluciones favorables para los pueblos originarios de nuestra nación. Dime, Nadia, ¿te parece que era una situación digna en la que vivían estas personas? Es claro que no se trata de una situación de respeto a la dignidad de las personas. En la actualidad, sabemos que la dignidad humana es un valor y un derecho fundamental que implica tener conciencia de que se es un sujeto de derecho merecedor de un trato digno. Se debe respetar a las personas en su integridad física, social y psicológica. Es también el límite en el ejercicio de los derechos. Es decir, ninguna ley o acción puede afectar la dignidad de otras u otros. En este caso, se les estaba afectando, pues no tenían condiciones para satisfacer sus necesidades básicas. No se les reconocía ningún derecho. Lo terrible es que la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado con el paso del tiempo, pues en pleno siglo XXI aún no logran satisfacer todas sus necesidades básicas, a pesar de que existen leyes que garantizan la igualdad de derechos para todas y todos los habitantes del país. Sus derechos son violentados por personas, grupos o instituciones de gobierno. Así es, Nadia. La enorme desigualdad y el empobrecimiento del país fueron dos factores muy importantes que generaron el estallido de la Revolución Mexicana. Lo triste es que en la época actual no han sido resueltas. En esa lógica es que se puede decir que la dignidad es la base de la paz. Así es, profesor. Desconocer la dignidad de las personas fue uno de los motivos que provocó el estallido de la revolución, pues no había justicia ni libertad. ¿Cómo puede ser que las y los campesinos e indígenas dejaran la mayor parte de su salario en las tiendas de raya? ¿Cómo podían ser libres si se les despojaba de sus territorios y se les obligaba a cambiar su residencia sin tener la libertad de decidir dónde vivir? Tampoco podían buscar un mejor empleo si tenían la obligación de saldar lo que ya debían, porque los salarios eran muy bajos. Afortunadamente, los pueblos indígenas han luchado durante largo tiempo para que sus derechos sean reconocidos. Han tenido logros como el reconocimiento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se acepta que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Han conquistado otros derechos, pero no han sido suficientes para transformar la vida de estos pueblos. Así es que la libertad y la justicia son parte de las sociedades, porque se reconoce la dignidad de las personas. ¿Cómo se podrían transformar las situaciones de conflicto de los pueblos originarios para construir sociedades más justas e igualitarias? Muy buena pregunta, Nadia. Lamentablemente, en el país aún hay muchos problemas de desigualdad. El siguiente video nos presentará más información al respecto. Desde la conquista y colonización, la organización social de la Nueva España se basó en el origen étnico, el color de piel, el lugar de residencia, la ocupación laboral y el nivel de riqueza. Los españoles y algunos criollos gozaron de grandes privilegios que generaron una marcada desigualdad social. ¿Cómo se manifestó esta desigualdad? ¿Qué ha cambiado y qué ha permanecido hasta nuestros días? Veamos.
Veámoslo. Mientras los españoles y algunos criollos vivían en la opulencia, la riqueza y las propiedades se concentraban en unas cuantas manos. El resto de la población no tenía acceso a la educación, vivía en la pobreza y debía pagar tributo y diezmo a la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de los indígenas no tenían tierras para subsistir, por lo que la pobreza, la mala alimentación y las enfermedades mermaron a este grupo. Por su parte, las diversas castas no tenían representación política y les era difícil acceder a cargos públicos o a una buena posición económica, siendo el color de su piel y la etnia lo que determinaba su papel y nivel en la sociedad. La desigualdad también fue notable en la vestimenta, los hábitos y la alimentación. Estas diferencias motivaron la discriminación vinculando a los africanos, a los indígenas y a las castas con la suciedad, la delincuencia y la enfermedad, y a los vagos, los mendigos y los léperos con la desnudez y la falta de higiene. A pesar de que México logró su independencia y adoptó ideas de liberalismo y la Ilustración, la desigualdad y algunas formas de discriminación aún prevalecen. La riqueza sigue concentrada en pocas manos, y esto limita el acceso a los recursos y oportunidades de desarrollo. Actualmente hay grupos vulnerables que sufren desigualdad, discriminación e inequidad, como las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres, los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual, los migrantes, los indígenas, los jornaleros agrícolas, los refugiados, los afrodescendientes, las personas con VIH, los adultos mayores y las trabajadoras del hogar, entre otros. Esta desigualdad económica y social incide en varios ámbitos, como el laboral, el educativo, el de la salud, la alimentación y la vivienda. Veamos algunos ejemplos. En el ámbito laboral, la desigualdad se ha manifestado como acoso y violencia, horarios de trabajo extenuantes, bajos salarios, poca o nula seguridad social y falta de reconocimiento de la actividad laboral, como es el caso de las mujeres en el trabajo doméstico. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, las mujeres ganan 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y no se les remuneran las labores que realizan en casa. El rezago en el ámbito educativo y la deserción se asocian a la desigualdad de recursos y de oportunidades, así como a las distintas expectativas sobre la educación y a las características de las instituciones escolares. Además, la educación se ve afectada por el género y las diferencias étnicas y regionales, lo cual no facilita el acceso a las oportunidades. Dos ejemplos son el rezago educativo, que incide sobre todo en mujeres de estratos bajos, y el hecho de que los indígenas registran tasas inferiores de acceso y terminación educativa. En resumen, en el ámbito educativo, las desigualdades son generadas por los recursos, el género y la condición lingüística. También son los indígenas quienes más padecen la marginación en los ámbitos social y económico, lo cual dificulta el goce de sus derechos y la visibilidad de sus exigencias. Las desigualdades actuales generan discriminación relacionada con el origen étnico o racial, el nivel educativo, el sexo, la edad, la condición social, económica y de salud, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otros factores. Notamos que la desigualdad se mantiene presente en el país. También se mencionaron algunos grupos que la enfrentan actualmente. Esto es importante porque en realidad se trata de situaciones que pueden llevar a un conflicto. Así es. Recordemos que de acuerdo a Galtung, hay 3 formas de violencia: directa, estructural y cultural. La discriminación en México puede ser una combinación de violencia estructural y cultural, al menos para los casos de las mujeres, la comunidad LGBTTIQ y más, y los pueblos indígenas o afromexicanos. La negativa al reconocimiento de sus derechos sigue patente, al igual
que la falta de justicia, que aún se manifiesta en el trato que reciben de algunas personas e incluso de instituciones. Consentir que una persona puede ser violentada por su forma de vestir, su cultura o sus ideas es una forma de violencia estructural, pero el hecho de que se piense así, que además esas ideas hayan sido reproducidas por décadas o siglos, tiene una faceta de violencia cultural. Por ideas religiosas se puede discriminar a las mujeres, personas gay, lesbianas, transgénero o transexuales. Por imaginar que hay razas y culturas superiores, se discrimina a indígenas y afromexicanos. Así es, profesor, pero como usted lo está indicando, la violencia se expresa en situaciones cotidianas, situaciones donde la dignidad y los derechos también pueden verse violentados. Por ejemplo, cuando en una familia o pareja nos prohíben ver a las o los amigos, vestirnos de alguna forma o practicar algún deporte. Todavía conozco casos en los que a las mujeres no les permiten jugar fútbol, estudiar en la universidad o se les prohíbe relacionarse con alguna persona con pretextos absurdos que normalizan las violencias cultural y estructural. En esos casos, la dignidad y los derechos están violentados. Así es, son situaciones complicadas, porque si una mujer desea ver a sus amistades, vestirse de alguna forma o realizar una actividad, tiene derecho a realizarlo. Así es, profesor, pero si su familia no lo permite, la situación se debe analizar para que ella pueda ejercer sus derechos. En esos casos, creo que sería importante que la familia comprenda que todas las personas tenemos los mismos derechos y necesitamos ejercerlos. Así es, pero se requiere de una forma creativa para hacerlo comprender. Analicemos la situación, si estás de acuerdo, Nadia. Claro que sí. Podemos ver que se trata de prohibiciones que obstaculizan el derecho a la educación, al deporte o al esparcimiento. Aunque podríamos pensar que posiblemente las familias que lo prohíben piensan que está justificado. Claro, posiblemente pensarán que las mujeres no deben estudiar porque al final se van a casar. Las mujeres no deben salir con amistades porque eso haría que no las respeten. Las mujeres no pueden practicar fútbol porque es un deporte de hombres. Cuando decimos que algo está justificado, estamos considerando que se trata de algo justo, aunque es muy posible que se esté negando un derecho. Para seguir reflexionando sobre la relación de la dignidad humana y los derechos humanos, veamos y escuchemos el siguiente video. En la construcción de los derechos humanos hay que tomar en cuenta el contexto, porque cada región, país o comunidad tiene una cultura diferente y por lo tanto, puntos de vista e ideas diversas. En cada país hay formas de organizarse y convivir. Por ello, las diversas culturas buscan sus propios caminos para lograr su desarrollo y poner en práctica derechos como la libertad o la igualdad. Reconocer las diferencias es una forma de respetar la dignidad de cada persona y grupo. Sin embargo, lograrlo es uno de los grandes retos de la humanidad, porque con frecuencia se ha promovido una idea contraria, que las personas debemos ser iguales, idénticas, como si ser diferentes fuera un problema o un peligro que hubiera que combatir. Cuando esto pasa, los derechos humanos dejan de ser para todos y solo se les reconoce a quienes piensan, creen o viven de acuerdo a la cultura de la mayoría. Hablar en otra lengua también es parte de la libertad que tenemos para ejercer el derecho a nuestra cultura. Qué interesante resulta saber que reconocer y valorar las diferencias de personas y grupos es reconocer su dignidad y derechos humanos, pues ello contribuye a ejercer con libertad costumbres, tradiciones, formas de pensar y de hablar. Es cuestionar que no existe una sola forma de ser y que tendríamos que actuar conforme a lo que dicen o piensan otras personas.
Así es, profesor. Pero entonces, volvamos al caso de las mujeres a quienes les prohibían jugar fútbol, salir con amistades o estudiar. ¿Qué derechos están relacionados con la prohibición? Si no pueden ir a la universidad, se les niega el derecho a la educación. Si no pueden jugar fútbol, se les niega el derecho al deporte. Si no pueden salir con amistades, se niega el derecho al esparcimiento. Muy bien, Nadia. Varios de los conflictos en la vida cotidiana se presentan porque los criterios para tomar la mejor decisión no son claros. Por ejemplo, si una mujer menor de edad desea ir a una fiesta o si desea salir con amigos, habría que pensar a qué lugar va, en qué condiciones y si se trata de una situación segura. En casos como este, ¿es justo que no la dejen ir con sus amigas y amigos? Si yo fuera la joven, podría decir que tengo derecho a salir con mis amistades, pues les conozco y me llevo bien con ellas y ellos. Pero si fuera el padre o madre de familia, podría considerar justo no permitirle ir, pues no conozco a las personas, no sabría dónde van a ir y si estaría segura. Así es. Entonces, deberíamos analizar la situación, saber a dónde van, con quién, qué planean hacer y si deben tomar medidas de cuidado. Supongamos que van a un parque de excursión. ¿Cuánto tiempo estarán ahí? ¿Cómo se irán y cómo volverán? Cuando analicen un conflicto, es muy importante que pongan en juego sus criterios éticos, basados en los derechos humanos, para así garantizar el ejercicio de los derechos de las y los demás, y conozcan los alcances y límites que pueden aplicar en las decisiones y acciones para lograr el bienestar de todos y todas. En el caso de la joven, tiene derecho a tomar sus propias decisiones. En todo caso, quien tiene derecho a influir en ellas mientras sea menor de edad son sus padres o tutores. La libertad se afecta cuando alguien pretende prohibir algo sin fundamento en algún derecho. En ese sentido, también se afecta su dignidad. Claro, profesor. Por ejemplo, si alguien, apelando a su autoridad, decide que las personas actúen de la manera en que considera que deben ser las cosas, estaría evitando el derecho de las personas a ejercer su libertad. Nuevamente, se trata de situaciones que requieren de un análisis detallado. Volvamos al caso de los indígenas. Para comenzar, los derechos no se pueden limitar. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo se puede limitar el ejercicio de derechos si en su ejercicio se afectan los derechos de otras u otros. En una sociedad democrática se garantiza el ejercicio de la libertad en un marco de respeto del derecho de las y los demás, pues se busca abonar al bienestar general y si alguien pretendiera que las cosas fueran distintas, podría buscar los espacios institucionales para hacer valer su opinión. Para continuar la reflexión, les invitamos a seleccionar en medios impresos o electrónicos una o dos noticias en las cuales se exprese un conflicto. Revisen la Declaración Universal de Derechos Humanos y seleccionen los derechos humanos que están presentes en el conflicto. Contesten la siguiente pregunta. ¿Qué relación tienen los derechos humanos con la solución de conflictos? Comenten su conclusión con algún integrante de la familia. Recuerden que para seguir aprendiendo pueden consultar su libro de texto de formación cívica y ética. No olviden compartir lo que aprendieron en esta sesión con su familia y gente cercana. También pueden invitarles a evaluar sus actitudes y la forma en que su comportamiento contribuye a enfrentar los desafíos mundiales, como ciudadanas y ciudadanos globales que somos. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer